la síntesis de este compuesto que ven ahorita en pantalla, que se llama colesterol. El colesterol es un representante de esta familia de lípidos que habíamos definido, se llaman esteroides. Los esteroides, les recuerdo, tienen característicamente estos 4 núcleos pegados, A, B, C y D, 3 derivados de hexano y un ferantreno, un anillo de 5 carbonos. La estructura base de todos los esteroides es precisamente esta estructura de 4 anillos. Y la diferencia de la estructura química de los distintos esteroides es básicamente el número de carbonos que tienen unidos en distintas posiciones, a saber, los sitios en donde podemos agregar carbonos para distinguir a los distintos esteroides son en esta posición, que es la posición 19, en esta intersección entre A y B, y la segunda es entre las posiciones entre 12 y 17, aquí en el carbono 13 y en el anterior en el 10, se puede sustituir un carbono más. Eh, y la tercera zona, que es la que tiene el mayor número de modificaciones en términos de la estructura de los distintos esteroides, es lo que se encuentra pegado en el carbono 17. Después, el carbono, en donde van a encontrar ustedes la mayor parte de las diferencias entre los distintos esteroides que existen. Y estas consisten en modificaciones a la estructura básica de lo que está pegado. Ustedes lo pueden ver aquí, que en el caso del colesterol hay 2, 4, 6, 8 carbonos pegados. Si agregamos los otros 2 que están pegados del carbono 18 y 19, tenemos el conjunto de carbonos modificables en la estructura de los distintos esteroides. Pero el colesterol es este que tienen aquí en pantalla, y lo único otro que hay que distinguir es el hidroxilo en la posición 3. La otra cosa es que hay una doble ligadura aquí entre carbono 5 y 6. Pero bueno, estos son detalles que afortunadamente no van a tener que memorizar, porque simplemente estamos hablando de los detalles, porque esta es la molécula que sirve como sustrato para construir absolutamente todos los esteroides que nosotros podemos fabricar, y que básicamente se trata de las hormonas derivadas del colesterol. Es decir, esto es ya un primer uso metabólico del colesterol. El colesterol que nosotros tenemos en el organismo se utiliza, por ejemplo, para fabricar hormonas esteroideas. Este es uno de los usos. Nosotros somos capaces de sintetizar todo el colesterol que necesitamos, todo. Es decir, en ausencia del consumo de colesterol, vamos a imaginar una dieta ausente en colesterol, nosotros seríamos capaces de sintetizar, y de eso se encarga el hígado. El hígado es el sitio en donde ocurre esta ruta metabólica de la que vamos a hablar, que llamamos colesterogénesis o síntesis de colesterol. Es indistinguible cualquiera de las dos nomenclaturas. Y, eh, el proceso de síntesis de colesterol, que una vez lo, lo retomamos, ya lo habíamos mencionado en algunas de las clases previas, pero el colesterol se sintetiza a partir de acetilcoenzima A, representado aquí como acetato. El acetato es, si recuerdan, si traemos aquí un coenzima A, que se llama acetilcoenzima A, y es el precursor directo del colesterol. Y dado que podemos obtener acetato de básicamente todos los compuestos que metabólicamente manejamos, es pues una fuente que nunca nos hará falta eh, para que el hígado tome la tarea de fabricar esta molécula evidentemente más compleja, de 27 carbonos, que llamamos colesterol. Y una vez fabricando colesterol,
estamos en posibilidad de modificarlo, el colesterol, y transformarlo en las distintas hormonas que, eh, que requerimos en distintos tejidos. A resaltar, dentro de ellas hemos mencionado en otro momento a las hormonas del ciclo reproductivo, tanto masculinas como femeninas, la testosterona, el estradiol, la progesterona y otras hormonas intermedias en el manejo de ellas, se obtienen pues a partir de colesterol. Otro uso que tiene el colesterol es ser utilizado, como ustedes saben ya, para pegarlo a las membranas biológicas y darle fluidez a las membranas. Eh, Esto significa pues que la membrana biológica con alta actividad eh, de las proteínas que lo componen tienden a tener concentraciones de colesterol más altas, lo cual indica que la fluidez de la membrana biológica aumenta cuando eh, el contenido de colesterol es mayor, aunque eso no depende nada más de colesterol, ya que los ácidos grasos poliinsaturados son incluso más relevantes que el colesterol para la fluidez final de una membrana. Pues bueno, esta ruta que se llama colesterogénesis o síntesis de colesterol, les decía, es una ruta que existe completa en el hígado y con ello podemos decir que el hígado es pues el exportador base del colesterol y vamos por ello a revisar los detalles de la síntesis de este compuesto. Em, Aquí en pantalla están viendo ustedes el esquema general de síntesis de colesterol. Em, este compuesto, como les decía, se origina a partir de acetato, de acetilcoenzima A, y se transforma característicamente en un compuesto que es el iniciador. Cuando encontramos mevalonato, que es una molécula, como ven aquí, es una molécula que tiene un total de 6 carbonos. El mevalonato es el compuesto iniciador y se origina a partir de 3 moléculas de acetato, es decir, en general la estrategia que se sigue para construir una molécula de 27 carbonos es ir pegando pedazo tras pedazo. Pero la síntesis, el, el- el control de la síntesis está a nivel de la síntesis del mevalonato. Una vez que tenemos mevalonato, ya la ruta se sigue de largo y de una manera sintética. Lo primero que le pasa al mevalonato es transformarse en este compuesto que se llama isopreno activo. También se llama isopentenil isopreno, isopentenil pirofosfato. Perdón. El compuesto, característicamente, es esto que estoy señalando, que está marcado aquí con el corchete como isopreno, y es una molécula de 5 carbonos. Entonces, sintetizando el modo como sucede esta ruta, a partir de 3 moléculas de acetilcoenzima A en forma de acetato, se sintetiza el mevalonato. Y el mevalonato se descarboxila y se le pega un par de fosfatos para transformarlo en, en esta molécula que es realmente el segmento que se va a ir pegando para sintetizar progresivamente una molécula más grande. Es decir, la forma en cómo se fabrica una molécula de 27 carbonos es pegando segmentos de 5 en 5. Y ese compuesto de 5 carbonos es a lo que se denomina isopreno activado o isopentenil pirofosfato y es el precursor ya eh, inicial, ya comprometido para fabricar el anillo.
Y lo que sucede a continuación, una vez que tenemos isopreno activo, es ir pegando estas líneas interrumpidas que ven ustedes aquí. Lo que reflejan es que cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, 5, es un isopreno que se pega a otro 1, 2, 3, 4, 5, que se pega a otro 1, 2, 3, etc. Entonces, la estrategia de síntesis de la molécula más grande es ir pegoteando estas moléculas de isopreno activo una tras otra, y se va conformando progresivamente la estructura. Ustedes ya empiezan a adivinar en esta molécula que se llama escualeno y que acaba siendo transformada a la molécula de 4 anillos, 3 hexagonales y 1 pentagonal, al que se le dejan aquí los 8 carbonos que señalábamos hace un momento, más los otros 2, más el hidroxilo y la doble ligadura en esta posición. Entonces, este es el esquema general de síntesis de colesterol. Eh, Realmente vamos en este momento a revisar algunos detalles adicionales que tienden a ser incluidos en la descripción de esta ruta metabólica, pero si ustedes entienden esta secuencia, eh, tienen aquí enfrente a los intermediarios más relevantes. Es decir, toda la historia, la voy a repetir, se inicia con acetato, acetil-CoA, que se transforma en mevalonato. Mevalonato se descarboxila, se le pega un par de fosfatos en forma de pirofosfato y se transforma en isopreno activo. De ahí en adelante los isoprenos activos se van pegando uno tras otro, cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza con cola, y entonces se conforma una estructura progresivamente mayor y que finalmente acaba de ser transformada, ciclizando lo que ven ustedes aquí como interrumpido. Aquí ciclizamos el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo y el cuarto anillo, y el resultado final es el poliesterol. De modo entonces que con esto podemos describir en lo general el, em, el, el proceso de síntesis de colesterol. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, doctor, Todo gracias. Sí, claro. Doctor. Ok, bueno, veamos algunos de los detalles que generalmente se incluyen en las preguntas de este tema. Ya hemos revisado en una de nuestras clases previas el origen de esta ruta. Se los mencioné de una manera colateral, pero el inicio de la ruta es, es idéntico a la ruta de síntesis de cuerpos cetónicos. Es decir, se inicia con acetilcoenzima A, como lo decía hace un momento, y lo que caracterizaba esta ruta que ya revisamos y cuya primera reacción, que es pegar 2 moléculas de acetilcoenzima A en una sola, que se llama acetoacetilcoenzima A, en donde aparecen las 2 moléculas pegadas de acetilcoenzima A, lo hace exactamente la misma enzima que participa en la beta-oxidación, pero en el sentido reverso. La tiolasa, que es la última enzima en cada una de las vueltas de la beta-oxidación, participa también en esta ruta, es decir, es una enzima que participa en 3 rutas diferentes. Una es la beta-oxidación, es una pregunta que nos encanta en los departamentales, en la beta-oxidación, en la síntesis de cuerpos cetónicos, y ahora estamos por ver cómo participa en la colesterogénesis. Y lo que hace es pegar 2 moléculas de acetilcoenzima A en acetoacetilcoenzima A. Luego entra la tercera molécula de acetilcoenzima A. Esto es siguiendo el esquema general que les acababa yo de mencionar hace un momento. Es una
2, 3 moléculas de acetilcoenzima las que se incorporan en esta segunda reacción a través de una sintetasa. La sintetasa se llama hidroximetilglutarilcoa sintetasa. El resultado es esta molécula, que es el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, y que refleja, pues, que estamos pegando 1, 2 y 3 acetilcoenzimas A. Este compuesto, el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, es un compuesto que puede seguir dos caminos. Uno, que ya revisamos, es la síntesis de cuerpos cetónicos. Recuerdan que veíamos que la molécula eh, se elimina con una liasa, se le quitan dos de los carbonos y se transforma en acetoacetato, que es el cuerpo cetónico principal, que luego se reduce o se descarboxila para dar origen al beta-hidroxibutirato y a la acetona, que son los otros dos cuerpos cetónicos eh, que revisamos durante la cetogénesis. Pues bueno, la historia coincide aquí, la ruta metabólica coincide con el 3-hidroxi-3-metilglutarilco-A. Esta molécula puede seguir un camino distinto al de la síntesis de cuerpos cetónicos y en vez de irse para acá, se va para la síntesis de mevalonato. Así es como obtenemos el mevalonato. Esta molécula que señalaba yo hace un momento es el alimentador de la ruta. Y el 3-hidroxi-3-metilglutarilco-A se va a reducir. Noten ustedes que esto sucede otra vez con ayuda de una enzima que trabaja con NADP. El NADP, otra vez, originado a partir del ciclo de las pentosas, se utiliza aquí. Esto es pues, otra ruta citoplásmica que utiliza NADP. La reductasa de hidroximetilglutarilco-A es la que ejecuta la síntesis de mevalonato. Esta es la reacción que controla a la ruta. Esta enzima, la hidroximetilglutarilco-A reductasa, es la enzima clave en el control de la colesterogénesis. Y esta, característicamente, esta hidroximetilglutarilco-A reductasa, se inhibe con colesterol, de manera que el producto terminal de la ruta regula precisamente esta primera reacción en la cual el beta-hidroxi-metil-beta-metilglutarilco-A, el HMG-CoA, se transforma en mevalonato. Esta primera reacción de reducción es una reacción que está controlada a través de las concentraciones disponibles en la célula de colesterol. De manera que si la célula tiene una buena cantidad de colesterol, esta ruta se inhibe. Esto asegura que el hígado no va a fabricar colesterol si hay colesterol disponible. Y esto es algo importante porque con las dietas que tenemos, sobre todo en los ámbitos urbanos, la concentración de colesterol tiende a ser alta en la dieta. Ese colesterol que consumimos en la dieta inhibe esta ruta que estamos empezando a describir. De esa manera, solamente en las condiciones en las cuales se requiere una cantidad extra de colesterol y eso se refleja a través de la actividad de la reductasa, nos ponemos a hacer colesterogénesis. Y entonces esta primera reacción termina en esta molécula que se llama mevalonato. ¿Sí? Y ya dijimos, es una molécula equivalente al beta-hidroxibetametilglutarilco-A de 6 carbonos, que refleja los 3 carbonos que se incorporaron, perdón, los 3 acetilcoenzimadas que se incorporaron sucesivamente. 1, 2, tercero, beta-hidroximetilglutarilco-A. Aquí tienen el primero, el segundo, y aquí está el tercer CoA. Esto se reduce, sigue aquí 1, 2, 3. Eso se llama mevalonato. ¿Sí? Esto significa que ha iniciado la síntesis de colesterol. El mevalonato marca
el inicio de la síntesis de colesterol, y lo que hay que hacer ahora es transformar el mevalonato en un compuesto. Aquí está un propósito exagerado el- el- la secuencia, y consiste en la incorporación de un par de fosfatos en la molécula que se van incorporando uno tras otro y que terminan produciendo el, eh, el isopentenil tiofosfato. Es esta molécula que está hasta acá abajo. No es relevante describir cada una de estas reacciones, eso sí, nunca se alcanza a incluir en el programa de estudios. Simplemente es para que denotemos que este es un proceso que gasta energía. Es decir, para transformar el mevalonato, una sola molécula de mevalonato en un isopentenil pirofosfato, este es el esqueleto que necesitamos para continuar la ruta, le cuesta a la célula 3 ATPs en una sola producción de isopreno activo. Esto significa, pues, nada más que en secuencia se van incorporando los fosfatos para que al final la molécula de 5 carbonos eh, eh, tenga un par de fosfatos en forma de pirofosfato. La última reacción es la que permite la descarboxilación. Este carbono que está acá en la orilla se va y entonces queda la molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos con pirofosfato. Esto se llama isopreno activo y eso es eh, el precursor ya directo de la síntesis de colesterol. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Resumiendo, la transformación del mevalonato en isopentenil pirofosfato es la reacción que canaliza el mevalonato a la síntesis de colesterol, pero el mevalonato tiene que ser descarboxilado. Este carbono que está aquí en la orilla, que está marcado aquí con la posición 1, es el que se elimina en la reacción. Pero además tiene que ser activado y se le pegan un par de fosfatos. Eh, Paula, dime. Doctor, una pregunta. Sí, Venía una parte de esto en el examen, ¿no? sí, 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 correcto. Una Y también pregunta, de pero cetogénesis. correcto, sí. Incluí una pregunta porque en la clase de nomenclatura hice énfasis en el origen de los esteroides como isopreno, ¿sí? Es decir, también a los esteroides se les llama isoprenoides y aquí tienen la razón, ¿sí? Porque todos los esteroides son sintetizados a partir de isopreno activo, llamado de otra manera isopentenil pirofosfato, que es el que se repite a lo largo de la estructura. ¿De acuerdo? Pero tienes razón. Sí, sí, sí incluí uno para distinguir a los isoprenoides, que es el otro nombre que reciben estos compuestos. Recuerden que los isoprenoides los podemos separar en dos grupos. Cuando hablábamos de la nomenclatura de los lípidos, distinguíamos a los isoprenoides en dos familias generales desde el punto de vista de su utilidad biológica. Una es el isopentenil pirofosfato sea utilizado para hacer colesterol. Esa es una función y es justo la que estamos revisando. Así es como se origina. En otros organismos, por ejemplo en los vegetales, este isopentenil pirofosfato se pega con otros isopentenil pirofosfatos para generar
una familia de compuestos que se llaman terpenos y que, si recuerdan, estos terpenos, con modificaciones en los casos específicos de terpeno, son las moléculas que le dan olor a los vegetales. Todos estos olores que conocemos de las flores, específicamente de las flores, em, em, pero que está ampliamente distribuido en los vegetales, son terpenos. Y esa es la otra utilidad biológica del isopentenilpirofosfato. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no fabricamos terpenos. Eh, pero, como se basan a partir de isopreno, por eso les llamamos también isoprenoides a estas moléculas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, entonces eh, estamos con el isopreno activo. El isopreno activo, ahora, lo que va a suceder con el isopreno activo es lo que les decía hace un momento. Se va a pegar, y piensan ustedes que esta es la cabeza, y esta es la cola, esta es la cabeza, y esta es la cola. Eh, para fines prácticos son dos moléculas de isopentenilpirofosfato. Aquí está señalada el dimetililpirofosfato, pero esta se isomeriza rápidamente a isopentenil espontáneamente. Y entonces tenemos dos moléculas de isopreno. Lo que va a suceder de aquí en adelante es lo que les decía en el esquema general. Se va a pegar cabeza con cola, y aparece una molécula que tiene, como ven ustedes aquí, 10 carbonos. Uno de los pirofosfatos sale, elimina. Los detalles de esta ruta tampoco se incluyen en la descripción del programa. Sí, el mecanismo general. Y el mecanismo general se refiere precisamente a que la construcción de este esqueleto que ven ustedes hasta acá abajo, que es el escualeno, en realidad es un pegotear de 5 en 5, de 5 en 5, de 5 en 5, hasta hacer una molécula de 30 carbonos, que en el caso del escualeno es una molécula no cíclica. Pero en lo que consisten estas rutas sucesivas es en pegar isoprenos activos uno al otro. Se pega, se elimina un pirofosfato y aparece una molécula de 10 carbonos. Se pega otro y aparece un farnesil que es de 15 carbonos. Pegamos dos farnesiles y aparece el escualeno. El resultado final es, y esto es lo único que es relevante en términos de la ruta, el modo como la fabricamos es pegando estas moléculas. ¿Sí? Y para citar algunos de sus intermediarios, geranil pirofosfato, farnesil pirofosfato, escualeno. ¿Sí? Eh, Son pues las moléculas que permiten ir construyendo a la molécula de colesterol. Lo que sigue es, a través de monooxigenasas, es ciclizar la molécula de escualeno. Como ven, acá está toda extendida. Lo que le va a pasar es que se va a ir cerrando, y con monooxigenasas eh, vamos a ir cerrando los círculos para construir los distintos anillos esteroideos. El que nos interesa a nosotros es el colesterol. Esta, em, enzima también recibe los nombres de ciclasas. La cito aquí nada más para acabar de explicar cómo se origina la molécula final, en donde, como ven, habíamos dicho, esta molécula de escualeno está hecha de 30 carbonos, le quitamos algunos carbonos, 3 para ser específicos, y entonces aparece el colesterol. Las rutas específicas eh, de manejo de esteroides pueden ser diferentes en los distintos organismos. ¿Sí? Y, por ejemplo, los hongos son capaces de fabricar otros, otros compuestos, como el ergosterol,
Las plantas pueden hacer el estigmasterol, es decir, otro tipo de esteroides que tienen otras funciones biológicas en esos organismos. Nosotros, todos los animales, lo que hacemos es sintetizar colesterol. Y ya con colesterol hecho, ya podemos continuar la fabricación de los distintos esteroides de interés biológico en animales. Preguntas. Aquí termina la síntesis de colesterol. ¿Está claro cómo sucede? Sí, doctor. ¿Ninguna duda? En términos generales, ¿qué enzimas son las importantes o las que nos deberíamos de aprender para departamental? Ok, vamos a decir, primera, indispensable absolutamente, esta, hidroximetilbutaril-CoA reductasa. ¿Sí? Esta es la enzima más relevante en términos de la síntesis de colesterol, porque si no se activa, es decir, si no fabrica mevalonato, no hay colesterol. Varios de los medicamentos que tenemos disponibles para inhibir la síntesis de colesterol se diseñaron precisamente para bloquear esta reductasa. Y entonces estos famosos que tenemos, los clofhidratos, los utilizamos y son venenos para esta reductasa, ¿sí? Son inhibidores que se pegan a esta reductasa e inhiben la síntesis de colesterol de esa manera. De manera que si en un paciente en el que tenemos hipercolesterolemia, que se define arriba de 150 miligramos por cada 100 mililitros, y queremos reducir, que trae, vamos a decir, 400, 500, 700 miligramos, y queremos disminuir, hacemos dos cosas. Uno, le damos medicamentos como el clofhidrato, que inhibe a la reductasa hidroximetilbutaril-CoA. Con eso, la síntesis endógena de mevalonato se detiene y por ende la de colesterol. Y la otra que hacemos es un manejo dietético, es decir, pedirle al paciente que consuma alimentos con bajo contenido de colesterol y de esta manera combinada eh, disminuimos la cantidad de colesterol que está disponible. Como ustedes saben, el incremento de colesterol en circulación se vincula con una mayor cantidad de lipoproteína transportadora de colesterol, que característicamente se trata de la LDL, de la lipoproteína de baja densidad, LDL, y que es la que transporta el colesterol. Por ello, el efecto será de manera así, en carambola, si bajamos la cantidad de actividad de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, es decir, esto es indispensable que se la aprendan, ¿sí? Esta es la clave aquí. Si la bloqueamos, bloqueamos la síntesis de colesterol. Si con dieta disminuimos el consumo de colesterol, podríamos disminuir también la cantidad de LDL que está circulando en un paciente que tiene hipercolesterolemia. Este conjunto de enzimas que ven ustedes aquí señaladas en color azul y que llevan el mevalonato al isopentanil pirofosfato, al isopreno activo, normalmente no se preguntan. Estas las están viendo aquí nada más como parte del proceso de síntesis del isopreno activo. Y les repito, solo para denotar que es una ruta, calcúlenlo, ¿sí? Si necesitamos tres moléculas de isopreno para fabricar el farnesil pirofosfato, eso significa que se gasta 9 ATPs, más otro, son 18 ATPs, solo para sintetizar el colesterol. Ok. Ya, tu pregunta, Gabriela, de la producción de energía, la acabo de contestar. Y de los que
es importante recordar, es decir, de los que se preguntan de esta ruta, les decía, este compuesto, el beta-hidroximetilglutarico-A, que conecta con la síntesis de cuerpos cetónicos, el mevalonato, que es el primer compuesto que ya está dentro de la ruta y que es descarboxilado y pirofosforilado para hacer isopreno. Ese es el otro que hay que aprender. Y luego la lógica, digo, de repente he visto en algunos exámenes que les dicen, este es un intermediario de la síntesis de colesterol y les ponen el geranil o el farnesil, ¿sí? O escualeno eventualmente, ¿no? No los detalles de la síntesis, pero probablemente les conviene recordar que son parte del proceso de colesterogénesis. Em, el, el, este, el final es colesterol, ¿de acuerdo? Es decir, estas otras enzimas las pueden recordar ustedes nada más en forma genérica como ciclasas, son monooxigenasas, ciclasas. Lo que hacen es cerrar los núcleos estos que estaban abiertos aquí, más clarito en el escualeno, ¿sí? Y después se van cerrando, cerrando, cerrando para conformar los 4 anillos del ciclopentano perhidrogenato. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Qué hacemos con el colesterol? Con el colesterol fabricamos el resto de las hormonas en las que tienen aquí los ejemplos más relevantes. Esto sin duda cubre a la mayor parte de las hormonas de origen esteroideo que nos son interesantes. A destacar 3 grupos de ellas. Esto también es importante que lo tengan en mente. Esto sí se pregunta más, el origen de estos grupos de hormonas. Vamos a distinguirlas. Primero, las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales, eh, que son sintetizadas a partir del colesterol, son progesterona. A partir de progesterona, que es un precursor común, fabricamos la testosterona. Evidentemente, esto está restringido en el caso del macho de las especies de animales, la síntesis de testosterona, y la síntesis de estradiol restringido a los ovarios, a las células que transforman eh, progresivamente el colesterol, pregnenolona, progesterona, estradiol, o bien, en el caso del testículo, la célula Leydig, en testosterona. Entonces, este es un brazo de síntesis de hormonas esteroideas y que se refiere a moléculas que tienen un efecto biológico en los procesos reproductivos, ¿sí? La progesterona es una hormona que, como el nombre lo indica, permite la supervivencia del cuerpo lúteo y sostiene buena parte de, de los fenómenos que aparecen ligados al embarazo. Por eso se llama así progesterona, progestacional. Y las hormonas masculinas, la hormona femenina, testosterona y estradiol. Este es uno de los brazos de los esteroides que les conviene recordar, ¿sí? Con función reproductiva. Un segundo brazo de hormonas esteroideas son los mineralocorticoides. Aquí señalados 2, la corticosterona, que tiene un efecto mineralocorticoide menos importante, pero lo tiene, y la aldosterona. Esta es la hormona característicamente mineralocorticoide. Eh, Se le llama mineralocorticoide porque, como el nombre lo indica, se sintetiza en la corteza suprarrenal y tiene efectos sobre el metabolismo mineral. A saber, es un modulador de la absorción de sodio, de cloro, de bicarbonato en el riñón. Es decir, controla
en la reabsorción fundamentalmente de algunos de estos compuestos, estas moléculas, como el sodio, el cloro y el bicarbonato. Y nos permite controlar la eliminación de estos tres, dependiendo de, eh, de las condiciones en las que se encuentra el organismo. Esto se controla a través de un mecanismo, un servomecanismo en el que participan distintos niveles de control, pero acaban en aldosterona, es decir, un mineralocorticoide. Llevamos dos. Uno, hormonas sexuales. Dos, mineralocorticoides. El tercer brazo de la síntesis de esteroides es el cortisol, que se llama glucocorticoide. ¿Sí? Otra vez, corticoide, porque se sintetiza en la corteza suprarrenal, y gluco porque tiene efecto fundamentalmente sobre el metabolismo de glucosa. Hemos citado ya en diferentes momentos el papel que tiene el cortisol en el metabolismo de los de hidratos de carbono y de lípidos, pero en la próxima clase o en la siguiente del viernes vamos a acabar de describir el efecto que tiene el cortisol de manera integral sobre el metabolismo. Son pues estos tres brazos los que caracterizan o separan a los compuestos que hacemos a partir de colesterol. Evidentemente lo que pasa es que el colesterol es exportado a partir del hígado, que eso es lo que sucede aquí. El hígado lo manda a través del LDL y va viajando por la circulación hasta que llega al ovario, testículo, el ovario, a la corteza suprarrenal, en donde las células locales capturan el colesterol y lo transforman eh, progresivamente pregnenolona, progesterona, corticosterona, aldosterona, o bien la progesterona se va directo a cortisol, y si está en los tejidos reproductivos, testículos se va a quedar en testosterona, en el caso del ovario, a estradiol. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Sí, doctor. Esto es enterito, hay que retenerlo, ¿sí? No vamos más allá, pero este esquema es fundamental. Esto sí les encanta preguntar. Y la pregnenolona a qué da origen, y la progesterona a qué da origen, y así. Aquí tienen. O sea, vean que en realidad no está complicado, pero a esto se refiere la síntesis de esteroides que tienen funciones, como ven ustedes aquí. Todas son hormonas, tres grupos de ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí acaba. ¿Para qué hacemos colesterol? Para esto, ¿sí? Fundamentalmente. Fabricamos, además de usarlo para insertarlo en las membranas, pero de una manera más clara desde el punto de vista funcional, para fabricar este grupo de hormonas que llamamos hormonas esteroides, porque precisamente derivan del núcleo esteroideo del colesterol. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Si no, damos por terminado No, colesterol. doctor. Bien, ¿qué sigue en esto? Nos hemos entretenido en hablar del metabolismo que es controlado por la insulina y que regula a los hidratos de carbono y a la síntesis de ácidos grasos, así como de triacilgliceroles. Eh, También hemos revisado ya el efecto que tiene el glucagón en la movilización de nuestras reservas de hidratos de carbono o en la degradación de triacilgliceroles. A esto se suma finalmente el uso que se le da a estos compuestos en beta-oxidación y cetogénesis, que como hemos dicho, eh, son nuestro combustible en las etapas de ayuno, especialmente en el ayuno prolongado. En tanto tenemos glucosa para utilizarla desde los depósitos de glucógeno,
podríamos usar cantidades limitadas de triacilgliceroles y oxidarlos y producir algunos poquitos cuerpos cetónicos. Pero una vez que se inicia el ayuno prolongado, definido eso como que se nos acabó el glucógeno que teníamos en los almacenes, de ahí en adelante subsistimos a partir de lípidos. Y finalmente vamos a incluir la última ruta que revisaremos y que se refiere al uso de los aminoácidos específicamente como fuente de glucosa, como alimentadores de esta ruta que se llama gluconeogénesis. Esto significa que, aunque ya lo hemos dicho, se lo repito, en el ayuno prolongado no solamente estamos sobreviviendo en términos de ejecución de funciones biológicas a partir de triacilgliceroles, específicamente a partir de ácidos grasos, oxidándolos y produciendo cuerpos cetónicos, sino que echamos a andar un mecanismo que es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Esa es la función que complementa la disponibilidad de energía a partir de los lípidos. Y de esta manera, la concentración de glucosa se mantiene dentro de los límites normales gracias al efecto de la gluconeogénesis, originada en este caso específicamente por la transformación de los aminoácidos en glucosa. Y eso es fundamentalmente lo que vamos a revisar. Hoy vamos a empezar con los primeros pasos, pero eh, lo que es más importante es integrarlo en el esquema de lo que hemos estado revisando. Es decir, estamos hablando de una etapa de ayuno. Esto está, de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, es una ruta metabólica, gluconeogénesis, que se echa a andar solamente en etapas de ayuno prolongado. Y consiste en la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Esto significa que vamos a cuidar que nuestro sistema nervioso central tenga disponible glucosa para utilizarla en sus funciones generales. Y esa glucosa que es derivada de la gluconeogénesis es precisamente la que va a estar utilizando el cerebro, el sistema nervioso central, a lo largo de todo el periodo de ayuno. Como se nos acabó la que teníamos guardada, ahora hay que fabricarla, y ese es el sentido de la gluconeogénesis, mantener la glucemia constante a pesar de que el sujeto se encuentra en ayuno. Y esto lo podemos hacer incluso por semanas. Si nos mantenemos hidratados, podríamos durante semanas estar fabricando glucosa, y esta glucosa que está aquí, mantenida en concentraciones entre 80 y 100 miligramos de sangre, es para uso fundamentalmente del sistema nervioso central. El resto del organismo, todos los demás tejidos, tendrán cantidades exuberantes de ácidos grasos que estarán beta oxidando y haciendo cetogénesis, utilizando los cuerpos cetónicos, y entonces la energía de todo el resto del organismo, todas las demás células, excepto el sistema nervioso central, todas las demás estarán utilizando lípidos como fuente de energía, y simultáneamente la gluconeogénesis estará aportando la glucosa de la circulación, y que entendemos, en términos generales, que es para uso exclusivo del sistema nervioso central. Este es el planteamiento inicial, que espero les sea de utilidad para ubicar en qué momento estamos del desarrollo del metabolismo, y que involucra a estos compuestos, que les recuerdo, ya lo revisaron en otro momento, pero ahorita resulta pertinente volver a hablar de la estructura de los aminoácidos para denotar que todos los aminoácidos tienen esta fórmula en común. Y esta fórmula en común, y por eso se llaman aminoácidos, permite identificar a los compuestos que forman parte de nuestras proteínas.
Les recuerdo que se llaman alfa-aminoácidos porque el carboxilo y el amino están pegados al mismo carbono. Por eso se llama carbono alfa. Este tipo de aminoácidos son los que nosotros utilizamos para nuestro metabolismo, son los que utilizamos estrictamente para fabricar nuestras proteínas y son los que vamos a utilizar durante esta etapa de ayuno prolongado. La otra cosa que les recuerdo es que la diferencia entre los 20 aminoácidos que tenemos disponibles es lo que tienen aquí en la cadena lateral, que está representada como R en esta estructura, y que es lo que hace diferente a los distintos aminoácidos. Bien, ¿qué tiene de interés esto en términos generales? El manejo de estos compuestos no es algo que tenga un sentido biológico en lo crónico. Los aminoácidos los utilizamos nosotros, es decir, consumimos aminoácidos en nuestra dieta, fabricamos algunos de los aminoácidos, los otros son indispensables, tenemos que comerlos tal y como vienen en los alimentos, son para fabricar proteína. Y las proteínas, como ustedes saben, sirven para una buena diversidad de funciones biológicas. No son mucho más importantes los aminoácidos como fuente de las proteínas que para hacer esta función que estamos por describir. Sin embargo, los usamos muy eficientemente y esta ruta de utilización de los aminoácidos para los propósitos de fabricar glucosa o bien incluso de obtener energía a partir de ellos, se llama degradación oxidativa de aminoácidos. ¿Sí? Ese es el nombre general que tiene la ruta que utiliza los aminoácidos como fuente para la gluconeogénesis o para su oxidación en los mecanismos centrales de oxidación. Hay algunos animales, por ejemplo, los animales carnívoros, como leones, como los tigres, que usan los aminoácidos como fuente de energía, como fuente primaria de energía. Bueno, no es nuestro caso, ¿sí? Nosotros solamente lo vamos a usar, como les citaba hace un momento, en condiciones de emergencia. Es decir, en condiciones en las cuales no tenemos ya glucosa, estamos sobreviviendo a base de lípidos y tenemos que mantener la concentración de glucosa dentro de los límites normales para que el sistema nervioso funcione. ¿Qué es importante señalar además de lo anterior? Que el manejo de los aminoácidos tiene un problema y es que este nitrógeno que está fijado en la molécula del aminoácido es un problema su manejo. Este compuesto, este NH2, en sangre se transforma en NH3, es decir, amonio, y después en amoníaco, ¿sí? Pero el amonio es la forma en cómo circula, es una toxina. Es una toxina para el sistema nervioso central. Entonces, siempre hay un riesgo de manejar aminoácidos, porque este grupo amino no lo podemos manejar. Los únicos que pueden manejar los grupos amino son los vegetales, ¿sí? Y ni siquiera los vegetales, sino las bacterias asociadas a las raíces de los vegetales. Y son los únicos fijadores de nitrógeno que tenemos en este planeta. Nosotros tenemos que lidiar con este grupo amino y de una vez lo comento, es un problema que resolvemos, tenemos que manejar el grupo amino con una ruta especial para poder eliminarlo. No lo usamos, no lo podemos utilizar para otra cosa, a menos de que lo incorporemos en forma de aminoácido, pero como tal, como grupo amino, es un problema que, eh, que representa estar utilizando grandes cantidades de aminoácidos. Incluso nos podemos envenenar con un grupo amino, ¿sí? Ya citaremos en una de las clases siguientes
el cuadro clínico derivado del exceso de grupamino y en qué circunstancias se da y por qué es. De manera entonces que, en términos generales, cuando hablamos de degradación oxidativa de aminoácidos, ojo, lo que vamos a manejar es esta parte del aminoácido, ¿sí? Es decir, su grupo carboxilo, su carbono alfa y su cadena lateral, su cadena R. Esto es lo que manejamos como fuente de energía o como fuente de sustratos para hacer gluconeogénesis en esta etapa eh, de nuestro día. Te repito, es el ayuno prolongado. El grupo amino lo tenemos que eliminar y lo tiramos. Y lo tiramos en forma de urea, ¿sí? Esa es la manera en cómo eliminamos los nitrógenos. Aquí tienen ustedes en este esquema que al final la urea. Aquí está el grupo amino, otro grupo amino. La urea es una molécula en donde se pega con eh, un par de aminos y así es como lo tiramos, es decir, lo eliminamos casi tal cual y lo eliminamos en los líquidos, fundamentalmente en orina. Eh, es el líquido por su cantidad que contiene la mayor cantidad de urea para ser eliminada. Y eso se recicla y solo las bacterias que están asociadas a los vegetales pueden retomar este amino, este nitrógeno, y eh, pegarlo en otros compuestos nitrogenados, por ejemplo, reciclar los aminoácidos. Entonces, aquí tienen ustedes el esquema. Vean ustedes que este metabolismo de aminoácidos, esto es de lo que vamos a estar hablando a continuación. Si vamos a utilizar aminoácidos para el metabolismo intermedio, si vamos a usarlos para los propósitos que acabo de mencionar, esto se separa en dos partes. Uno, el manejo que hacemos del nitrógeno, del grupo amino. Y otro, el carbono, ¿sí? La parte de carbonada que servirá para fabricar glucosa, eventualmente glucógeno, fundamentalmente glucosa, o bien para sacar energía directamente por los mecanismos que ya conocen ustedes y que llevan a la producción de acetilcoenzima A y su inclusión en el ciclo de Krebs y demás procesos que garantizan la producción de ATP. Entonces, el manejo del metabolismo de aminoácidos que vamos a analizar lo vamos a separar en dos partes. Uno, ¿qué hacemos con la parte carbonada? ¿Y qué hacemos con el grupo amino? Lo que vamos a revisar es que este nitrógeno puede andar dando vueltas en el organismo por transaminación con otros aminoácidos, pero finalmente el grupo amino tiene que ser trasladado a una ruta metabólica que solamente tenemos para eso. Esta ruta metabólica es una ruta de detoxificación. Este es el ciclo de la urea, es una ruta que solamente está para eso, ¿sí? Así de exclusivo es el manejo del grupo amino, que tenemos una ruta que está solamente diseñada para detoxificar. Esta ruta, el ciclo de la urea, solamente existe en el hígado y por eso cualquier patología que afecte la función hepática va a alterar el metabolismo del grupo amino y explica parte del problema de la intoxicación que sufren los sujetos que tienen problemas en la depuración del dopamina. Esto es ciclo de urea, que acaba, como el nombre lo indica, en la producción de un compuesto que eliminamos, un compuesto chiquito, y por otro lado es una molécula muy pequeña, que eliminamos por líquidos corporales, específicamente por orina. Pero lo tenemos en saliva, lo tenemos en lágrimas, básicamente todos los líquidos corporales, los jugos gástricos, tienen urea, que eliminamos. ¿Dudas?
No, doctor. No, doctor. Ok. Bien, entonces lo primero que vamos a revisar es qué hacemos para este brazo del metabolismo y en una clase subsecuente, probablemente la próxima, entre jueves y viernes, analizaremos el ciclo de la urea. Muy bien, ¿cómo hacemos para utilizar las proteínas como fuente de, de aminoácidos? Pues bueno, tenemos un sistema celular que se encarga de romper las proteínas cuando esto llega a los límites de emergencia. Es decir, en el ayuno prolongado, una de las cosas, no vamos a revisar el mecanismo específico, pero lo que hacemos es activar un programa eh, de reciclado de proteínas que depende fundamentalmente de dos diferentes procesos celulares. Uno es eh, manejado en una estructura que se llama proteasoma, eh, que, eh, que normalmente trabaja con proteínas a las que se les pega ubiquitina, que es una molécula que marca las proteínas que van a ser degradadas y que hace que las proteínas que son marcadas con esta molécula que se llama ubiquitina, arriba, eh, sean proteínas que van a ser utilizadas, por ejemplo, para estos procesos que estoy mencionando. Y una vez que se ubiquitinan, es decir, que se les pone la marca de ubiquitina, las proteínas ya no pueden ser utilizadas como funcionales y se van en dos direcciones. Una, se van al proteasoma y se transforman en péptidos. Es decir, la célula cuenta con un sistema que rompe la proteína, solamente las proteínas que tienen ubiquitina. La otra es incorporar la proteína ubiquitinilada en autofagosomas y romperlo en los lisosomas, eh, y que por esa razón se llaman autofagolisosomas, porque lo que están rompiendo son moléculas de la propia célula. Les recuerdo de su clase de biología celular que estos lisosomas fundamentalmente los utilizamos para romper cosas que vienen de fuera de la célula. Y, y su función probablemente más común es englobarse, fusionarse con los algosomas y romper cosas que consumimos desde el exterior. Pero para este caso, estas son las dos rutas que utilizamos para romper a las proteínas. Las ubiquitinamos primero, les pegamos ubiquitina y luego las mandamos a cualquiera de los dos estómagos que tenemos en términos de interior celular, o se mandan a proteasoma o se mandan a los lisosomas para que las proteínas se transformen en péptidos y de ahí en aminoácidos. El proteasoma es una estructura muy grande, compuesta de diferentes subunidades polipeptídicas y que tiene aquí un canal, es decir, las proteínas con ubiquitina se meten al interior de esto que funciona como una licuadora, es decir, tienen proteasas y lo que hace es que la proteína que entra al interior del proteasoma sale por el otro lado transformada en péptidos. Por eso hacía yo la analogía con un estómago. En el estómago, como lo revisamos en su momento, la pepsina lo que hace es romper a las proteínas en péptidos. Eso también lo hace esta estructura eh, polipeptídica que se llama proteasoma y que trabaja con todas las proteínas que están marcadas con ubiquitina. Si tiene ubiquitina, va para adentro y se rompe. De esta manera, lo que, lo que vamos a hacer es, en secuencia, por ejemplo, aquí está señalado el músculo, eh, y el músculo sin duda alguna es el que nos va a proveer de la mayor cantidad de proteína, que es una proteína que
pues es menos indispensable. Si ustedes piensan en proteínas que están adentro de una neurona, podrían ser mucho más relevantes. En cambio, del músculo tenemos varios kilos, muchos kilos de proteína muscular que podemos romperlos en aminoácidos. Estos aminoácidos salen a la circulación fundamentalmente. Algunos salen como tales, pero la mayor parte de los aminoácidos que son transformados aquí en el interior del músculo salen como glutamina o como alanina, especialmente como alanina. Y es así como llega, como aminoácido en alanina, llega al hígado. Y en el hígado, y solo entonces, tomamos la decisión para usarlos para sintetizar glucosa, exportarla de manera que esta glucosa en el espacio extracelular, en el espacio intravascular, está disponible para el cerebro, o bien, al romper los aminoácidos, los esqueletos carbonados, podemos fabricar cuerpos cetónicos que exportamos también a la circulación y los utilizamos como fuente de energía, como es el caso de la glucosa, que por los métodos que ustedes ya conocen, las rutas metabólicas, van a acabar produciendo energía. Indispensable que el grupo amino se elimine. Siempre, siempre de los siempre, vamos a tener que utilizar este ciclo de la urea, que es restringido al hígado, para eliminar el grupo amino. Desde otros tejidos podemos hacer una serie de malabarismos para, para deshacernos de una parte del grupo amino, o bien para transportar los grupos amino de una manera que vamos a revisar con más cuidado, usando alanina como el mecanismo de transporte, pero que acaban en el mismo lugar. Entonces, el esquema general de lo que vamos a revisar involucra la transformación de los aminoácidos en aminoácidos exportables. Noten ustedes, hay 20 aminoácidos. La otra cosa que hay que notar es que nada más estamos usando 2. Los otros 18 se quedan aquí, en el interior del tejido, que puede ser el músculo o cualquier otro tejido, pero los que salen a la circulación son glutamina y fundamentalmente alanina. Una pequeña proporción de ellos, en relación del total, también anda circulando, pero es mucho menor. La mayor parte circula como alanina, que va al hígado. Y en el hígado ya se hace todo este trabajo que acabo de mencionar. Este es el panorama de las rutas que vamos a revisar y que será a partir del próximo jueves. ¿Dudas? Ok, entonces el jueves vamos a revisar todo lo concerniente a cómo manejamos los aminoácidos para exportarlos en forma de alanina o glutamina, qué pasa con ellos cuando llegan al hígado, de qué manera se incorporan al metabolismo energético o a la gluconeogénesis, y vamos a dejar para probablemente el viernes y ya pegarlo con otras partes del metabolismo nitrogenado, la síntesis de urea. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien, pues si hubiera alguna duda, todavía podemos resolverla. ¿Ninguna? Pues bueno, entonces nos vemos el próximo jueves en la facultad. ¿De acuerdo? sí, doctor, nos Entonces, vemos. vamos el Buenas examen noches. No. y vemos esta parte. Hasta luego. Hasta luego.